Está así. Se les va a ofrecer un libro, se les va a entregar un libro de los que publica sin precio, sin costo. La brigada, bueno, sin costo, pero sin precio para ustedes, que en este caso es un libro que se llama Los herederos de Zapata, en rigor, los nuevos herederos de Zapata, que es una historia del movimiento campesino después de la Revolución Mexicana en 1910 y hasta principios del siglo XXI, y que ahora voy a mostrarles. Este es el libro que se va a regalar al final, de modo que quédense, porque si no se quedan, se pierden el libro. Mis palabras no son importantes, pero el libro sí lo es, porque además es de mi autoría finalmente. Bien, sin más. Podría hablarles del libro específicamente. El libro, repito, se ocupa de las luchas, de los movimientos, de las organizaciones, de las reivindicaciones, también de las represiones sangrientas que han sufrido los campesinos a lo largo de 100 años. Los 100 años que van, digamos, de 1918 a 2018. De esto se ocupa el libro, es un libro largo porque las luchas campesinas post-revolucionarias, las luchas desarrolladas por los herederos de Zapata, por eso se llama así el libro, son numerosas, son extendidas, son radicales, son cruentas en algunos casos, en otros exitosas y vale la pena contarlas. Ojalá que les guste el libro si es que se quedan aquí para recibirlo, pero no voy a hablar del texto de este libro, sino de su inmediato antecedente, de este Zapata cuyos herederos son el tema del libro, de Emiliano Zapata de Morelos, Emiliano Zapata del Ejército Liberador del Sur, el líder más preclaro, más radical, más visible y que ha tenido mayor presencia en la conciencia de los mexicanos después de su muerte, que es Emiliano Zapata. No me ocuparé pues de un tema del que se ocupe el libro, no de los herederos, sino del mismísimo Emiliano Zapata. Y lo voy a hacer no porque lo anunciaron en el cartel, que ya con eso sería suficiente, tengo que hablar de lo que dicen que voy a hablar, sino porque realmente tiene sentido, vale la pena. Estamos celebrando, es una palabra completamente inadecuada, estamos celebrando la vida de Emiliano Zapata, pero lo estamos haciendo con motivo de su asesinato, de su cruento asesinato, lo estamos haciendo con motivo de su muerte. Una muerte a traición, una muerte ejecutada por un hombre que quiso engañarlo, que lo engañó lo suficiente como para que fuera a Chinameca y pudieran asesinarlo los soldados de Guajardo. Estamos pues recordando con tristeza, con pena, esa muerte y esa traición. Pero no es el momento de hablar de traiciones, de muertes, de asesinatos, sino que es el momento de hablar de Emiliano Zapata como trayectoria, como líder agrario, como líder de una revolución, como, insisto, quizás el personaje emblemático más visible de la Revolución Mexicana, como sin duda el personaje más emblemático del movimiento campesino nacional, junto con Francisco Villa. Si estuviéramos en Chihuahua, quizás tendría que decirlo al revés, Emiliano Zapata y Francisco Villa estaría por delante. En todo caso, Zapata, Villa son los personajes emblemáticos. Estaba yo pensando, ¿qué voy a decir de Zapata que no se haya dicho mucho? ¿Qué voy a decir de Zapata que no hayan escuchado o leído quienes tengan interés en estos temas? ¿Qué puedo decir? No de original, pero sí en un enfoque nuevo, en un enfoque un poco diferente, en un enfoque actual, diría yo, en un enfoque que nos ilumine a Zapata de nueva cuenta a estas alturas, después de tantas revisiones y revisiones y revisiones que hemos hecho de este personaje. Y se me ocurrió que podíamos hablar hoy de Zapata como un líder social, como un dirigente, diría yo como un político social, un político comprometido, un político con el viejo concepto de política y no en el sentido muy degradado de política que hoy tenemos. Sin duda, Emiliano Zapata, como Francisco Villa, como Madero, como todos los que participaron en ese proceso revolucionario, todos ellos eran políticos, gente que hacía política. Zapata hacía política, Villa hacía política, Madero hacía política, Obregón, Carranza, Calles, todos ellos eran hombres que hacían política, pero hacían política social, hacían política de movimientos de masa, hacían política no de encerronas, de acuerdos por debajo de la mesa, de claudicaciones, sino una política básicamente de principios, cuando menos es el caso de Zapata y sin duda también es el caso de Villa. ¿Qué podemos aprenderle entonces a Zapata como político
cuál era el modo de hacer política de Emiliano Zapata, cuál era el estilo político de Zapata, por qué Zapata es tan importante hoy todavía para nosotros después de 100 años, por qué a pesar de que su lucha en cierto sentido fracasó, él fue asesinado y en ese momento estaba muy diluido y muy golpeado el movimiento zapatista en Morelos y el Ejército Liberador del Sur ya no se pudo recuperar, diríamos que fue militarmente derrotado por el carrancismo. ¿Por qué, sin embargo, Zapata sigue siendo hoy un emblema y lo siguió siendo a lo largo de todo el siglo pasado? Porque yo puedo escribir un libro que se llame Los herederos de Zapata para hablar de los campesinos de 100 años, un siglo entero de luchas campesinas, y todos y cada uno de ellos se consideran herederos de Zapata. Pues porque Zapata encontró una coyuntura, claro, naturalmente, que exigía de él lo más que podía dar, pero al mismo tiempo porque era un hombre políticamente muy hábil, políticamente muy inteligente, políticamente muy astuto. Era un gran político, era un político del que le podemos aprender a hacer política si es que tal cosa nos interesa. Y alguien pensará, claro, Zapata era un gran hombre de la política, un gran personaje de la política, un líder extraordinario, un dirigente extraordinario, por su firmeza, por su verticalidad, porque era un hombre inamovible, porque siempre dijo lo mismo, siempre pensó lo mismo, siempre actuó de la misma manera, y por lo tanto Zapata es un gran personaje, un personaje marmóreo, un personaje monumental. Y no, Zapata es extraordinario como político precisamente porque fue y sigue siendo en la memoria de nosotros un personaje flexible, un personaje plástico, un personaje adaptable. Un buen político, y Zapata era un buen político, era un hombre que sabe leer la coyuntura, que sabe entender la circunstancia en la que se está moviendo, que sabe ver cuál es la correlación de fuerzas y cómo hay que actuar en esa correlación de fuerzas, que no actúa igual en una correlación de fuerzas favorable que en una desfavorable, que no actúa igual cuando están las circunstancias extremadamente riesgosas y peligrosas que cuando va de gane. Un buen político es un hombre que sabe adaptarse, adecuarse, que es una persona plástica, que sabe entender las circunstancias en las que se mueve, porque la política, como la vida, como la historia, no son lineales, no son una línea recta. Hay que saber dar las curvas, los virajes, los meandros pues, de ese río, que es la vida personal de cada uno de ustedes, de nosotros, que es la política y finalmente que es la historia de un pueblo, la historia de la humanidad. Ni la vida, ni la historia, ni la política son lineales. Y Zapata lo sabía. Y así fue. Su vida es un recorrido sinuoso. Voy a empezar con una anécdota que ha sido contada, pero no en el sentido y de la manera en que yo voy a contarla. Una anécdota que está en casi todos, no en casi todos, en una buena parte de los libros que han escrito sobre la vida de Emiliano Zapata. Está en el libro de Womack, el Zapata de Womack, que fue el que abrió una nueva visión, una nueva lectura de Zapata hace ya bastantes décadas. Pero está sobre todo en el libro de donde viene, de donde se origina, porque la vivió el personaje que escribió ese libro. Un libro que se llama Las Comisiones Agrarias del Sur, de un señor que se llamó Marte R. Gómez. Marte R. Gómez era en esa época estudiante de agronomía, estudiante de agronomía de la Escuela de Agronomía de entonces. No era Chapingo, era el antecedente de Chapingo. Después, este señor Marte R. Gómez sería director de Chapingo e impulsor del Chapingo Este nuevo, el que está en la locación actual. Pero en esa época era un estudiante de agronomía como muchos otros. Y Marte R. Gómez está con el zapatismo durante algunos meses, en el año de 1915 más o menos. Y por ese entonces los estudiantes de agronomía se lanzan desde donde estaba su escuela, recorriendo un país en vilo, un país en conflagración, un país extremadamente complicado, recorriendo un territorio difícil y peligroso para llegar a Morelos y ponerse al servicio del zapatismo. Y lo que iban a hacer estos jóvenes agrónomos a Morelos, llamados por Zapata, estamos hablando de 1915, era ayudar a los zapatistas a poner orden en la devolución de las tierras a las comunidades. Vámonos por orden primero, porque si no, no entendemos de qué estoy hablando. A fines de 1914, durante 1915, parte de 16 todavía, el zapatismo controla de hecho el estado de Morelos. Las fuerzas zapatistas y sus aliados son hegemónicos a nivel nacional, el
El carrancismo no está todavía a la ofensiva, después el carrancismo tomará mucha fuerza y va a acorralar a los zapatistas, pero no a fines de 14, no en 15, no todavía a principios de 16. Diríamos pues que el zapatismo va de gane y diríamos pues que el zapatismo gobierna en Morelos. Y la primera tarea de un gobierno en Morelos para el zapatismo es entregar las tierras, devolverle las tierras a los pueblos que habían sido usurpadas por las haciendas. No hay tarea mayor. Y es una tarea complicada. Porque no basta con decirles que aquí está la tierra que se les robó y cultívenla ustedes porque es de ustedes, sino que hay que meter orden, porque las tierras están en colindancia, porque los pueblos tienen conflictos de límites y porque esto tiene que hacerse técnicamente, diríamoslo así. Tiene que hacerse planos, pues, para poder delimitar con precisión dónde empieza un pueblo y dónde termina el otro, para que no salgan los machetes y la gente se confronte. Y para eso necesitaban agrónomos, específicamente agrimensores, que son los que toman medidas, esos que van con sus teodolitos, con sus estadales, con sus balizas, con sus cintas y hacen planos. Y bien, pues, estos jóvenes agrónomos estaban en Morelos para ayudarle a los zapatistas a entregar las tierras o a devolver las tierras a los pueblos que las habían recuperado de las haciendas. Uno de ellos era Martí Gómez y una mañana, a los pocos días de haber llegado, Emiliano Zapata lo cita en Anenecuilco. Como sabremos, era Zapata nativo de ese pueblo, y les pide que lleguen temprano porque va a organizarse la primera medición de los límites de este pueblo con el colindante. A las 5, a las 6 de la mañana, no sé a qué horas eran eran las citas que hacía Emiliano Zapata en Morelos. Llegan los jóvenes y llegan los viejos de ambos pueblos, del pueblo colindante y de Anenecuilco, y Zapata les dirige la palabra. Dice: jóvenes, ustedes están aquí porque son técnicos, porque son agrónomos, porque saben medir, porque saben hacer planos, y nosotros necesitamos que se hagan los planos para delimitar claramente dónde termina un pueblo y dónde empieza el otro. Yo he visto los planos que hacen ustedes, muy bonitos planos los que hacen ustedes, así con puras líneas rectas, como con regla, ¿no? Y con eso delimitan un pueblo. Así se hacen los planos en la escuela, porque yo veo que ustedes miden en línea recta con esos como telescopios que usan, el teodolito, y luego trazan una línea. Bueno, esos planos que ustedes hacen, muy bonitos, con puras líneas rectas, esos no sirven. Aquí en Morelos no vamos a hacer de esos planos, porque aquí no sirven. Esos planos son buenos para la escuela, pero no son buenos para la realidad, porque los límites entre un pueblo y otro no son una línea recta. Cualquiera de ustedes que conozca un pueblo campesino o cualquier zona rural sabrá de qué estamos hablando. Y si es una zona montañosa como Morelos, con más razón. Entonces aquí los límites entre Anenecuilco y el pueblo vecino no son una recta. ¿Ven ustedes el cauce de este río seco? Bueno, por ahí sigue el límite. De este lado del río es Anenecuilco, de este lado del río es Ayala. No sé si era Villa de Ayala, no recuerdo. Pero en este punto, ahí donde está una piedra boluda, ahí termina, porque de ahí, siguiendo el cerro, pero dándole una vuelta al cerro, ahí es el límite hasta llegar a un árbol frondoso. Y de ese árbol frondoso, ahí empieza un tecorral, una barda de piedra. Siguiendo el tecorral, esa es la curva que describe el límite entre un pueblo y otro. Y así me lo van a hacer, siguiendo esas curvas, aunque se tarden 6 meses, porque aquí las rectas no sirven. No sé si los agrónomos entendieron o no entendieron, pero Zapata no les estaba diciendo solo cómo hay que hacer un plano. Zapata le estaba diciendo algo mucho más profundo. Lo que le estaba diciendo Zapata es literalmente: aquí las rectas no sirven. Los planos no siguen líneas rectas, los linderos no siguen líneas rectas, las vidas no siguen líneas rectas, la historia no sigue líneas rectas, la política no sigue líneas rectas. Hay que atenerse a las curvas del terreno, hay que saber dar la vuelta cuando hay que dar la vuelta, hay que seguir la ruta del tecorral. La vida es un tecorral, no una línea recta. No es como la avenida Insurgentes, es otra cosa. Para los chilangos a lo mejor las cosas son línea recta, no para la gente de campo. Zapata era un hombre de Morelos, un estado montañoso como muchos otros. Y Zapata sabía perfectamente que para ir de un pueblo a otro la línea más corta no es una línea recta, jamás. La línea más corta sigue los cerros, tiene que dar vuelta, subir y bajar lo menos posible para llegar de un pueblo a otro. La distancia más corta entre dos pueblos no es una recta. Zapata era agricultor,
y no agricultor de tierras planas, sino agricultor de cerros. Y quien quiere sembrar surcos en un cerro, cosa complicada, tiene que seguir la curva del cerro, las curvas de nivel, si puede hacerlo, curvas de nivel. De ninguna manera líneas rectas, esto sale en las planicies, a lo mejor en Sinaloa, en Sonora, no en Morelos. ¿Qué más era Emiliano Zapata? Bueno, era ya para entonces un jefe guerrillero. Y un jefe guerrillero no se va de frente contra los federales. Lo primero que aprende un guerrillero es precisamente a ser sinuoso, a darle la vuelta, a no enfrentarse, a no irse de frente a que lo maten. Un buen guerrillero es un hombre que sigue las curvas del cerro, que le da las vueltas al enemigo. ¿Qué más era Zapata? Zapata era enamorado, ¿no? También hay que decirlo, por el número de compañeras que tuvo durante la vida que se le conozcan, cuando menos era pues enamorado y enamorador, y todos sabemos, espero que lo sepamos, los varones y las mujeres por igual, que si quieren ustedes ligarse a alguien, hombre o mujer, no se van a ir de frente y así nomás, ¿no? O sea, tan directo, hay que darle la vuelta, hay que invitarlos a tomarse el café, hay que irse a platicar, hay que regalar flores o lo que se regale en estos casos. Zapata sabía que la vida es un tecorral y se los quiso enseñar a esos jóvenes estudiantes, como muchos jóvenes estudiantes, como muchos jóvenes, pensamos que la vida es una línea recta. La vida no es una línea recta. La vida, repito, es como la culebra, es como las raíces de los árboles, es como las ramas, es curva como un tecorral. Y la vida de Zapata fue eso, fue seguir los meandros del camino. La primera etapa de Zapata, ya como dirigente social, Zapata es un hombre nacido en Anelicuilco, un campesino no tan pobre, para la media de Morelos era de una familia mínimamente acomodada, tenían agricultura, tenían algo de ganado, tenían muy poca tierra, pero rentaban algo más. Él mismo fue caballerango, no era el campesino pobre de Morelos que iba a cortar caña, no era eso. Pero era pobre y pueden ustedes ver las fotos y lo que quedan los restos de su casa, es una casa campesina modesta. Y era un hombre joven, inteligente, aguerrido, esforzado, confiable, y su pueblo le encarga la tarea de llevar la gestión de los intereses del pueblo. No sé si queda para ustedes claro, estén en una fábrica, en una escuela, en un barrio, en un pueblo, hay que gestionar los intereses, hay que gestionar los intereses colectivos. En el caso del campo y de Morelos, una zona náhuatl, la expresión correspondería a calpuli, sería el calpulelque o calpuleque, el que representa, el que media a favor de los intereses de su pueblo. Y defender los intereses de Anenecuilco en ese momento era defenderlos sobre todo frente a la ofensiva de las haciendas cañero-azucareras de Morelos, frente a los grandes latifundios que con la modernidad y el crecimiento del mercado interno y de la demanda de azúcar, Morelos estaba muy cerca, sigue estando, claro, está muy cerca de la enorme ciudad, de la Ciudad de México, que era un gran mercado para el azúcar. Morelos era el abastecedor de toda la zona centro de México, azúcares y alcoholes, y para esto se habían establecido ahí haciendas cañero-azucareras, ingenios cañero-azucareros, con grandes extensiones de tierras sembradas precisamente de caña de azúcar. Y esta extensión de la caña de azúcar había sido a costa de los pueblos, había sido a costa de las tierras de los pueblos, a veces había sido a costa de los cascos mismos de los pueblos. La hacienda había empezado a extender sus cañaverales, necesitaba cada vez más caña para producir cada vez más azúcar, y esos cañaverales cercaban, enclaustraban a los pueblos rodeándolos de cañas. Obviamente barrían antes con las milpas, obviamente acababan con todo lo que no fuera la producción cañero-azucarera en esa entidad. Y había que gestionar los intereses del pueblo para ver si era posible reivindicarlos legalmente, jurídicamente. Imagínense a Zapata haciendo antesala. Imagínense a Zapata esperando a que no sé si traía reloj, esperando a que el funcionario lo recibiera 2, 3, 4, 5 horas. Fíjese que el licenciado, pues hoy no está dispuesto, pero mañana probablemente regrese usted temprano y seguramente lo va a poder ver. Y otra vez había que ir, y si era el Distrito Federal había que darse la vuelta desde Morelos y no era tan fácil como ahora. Y había que llevar los documentos, y había que conseguir las firmas, y había que aflojar un dinero para que las cosas fluyeran, y las cosas no avanzaban porque el gobierno de Díaz, obviamente, y el gobierno local también, ambos, el federal y el estatal, estaban a favor de los terratenientes. No avanzaba mucho la gestión, sin embargo Zapata era un agente confiable,
y finalmente empezó a ser el Capulel de todos los pueblos de Morelos, a representar en el trámite, en la gestión, a todos los pueblos de Morelos. Insisto, vean este Zapata gestionador, no digo que agachado, pero sí recibiendo los malos tratos, etc. Para fines de 1910, Morelos, el pueblo entero, había circunstancias político-electorales también, de las que no voy a ocuparme, está un poco harto del trámite y del intento de defender en tribunales lo que políticamente hablando se les niega, y Zapata también. De modo que cuando se enteran de que un señor, Francisco I. Madero, iba a ser o era candidato a la presidencia de la República y que podía desplazar al candidato de Díaz y por lo tanto acabar con la muy prolongada ya dictadura directa o indirecta de Porfirio Díaz, el pueblo de Morelos en general y Madero específicamente llegan a la conclusión de que ahí hay una alternativa. Hay que apoyar la candidatura de Madero, pero Madero no puede llegar de manera limpia, de manera directa a las elecciones, es detenido, escapa y finalmente desde Estados Unidos lanza un manifiesto, es historia conocida, el Plan de San Luis, llamando a la insurrección. Y Zapata, a principios de 2011, pocos meses después del llamamiento maderista al levantamiento armado, decide sumarse al maderismo como una fuerza armada más. Es decir, es el primer gran viraje de Emiliano Zapata en Morelos. Pasar de ser gestor, pasar de estar en el trámite, pasar de hacer antesalas, pasar de estar visitando funcionarios, a tomar el arma, subirse a un caballo y encabezar una fuerza que quiere derrocar al gobierno. Es una transición verdaderamente radical, es una decisión fuerte. No es lo mismo la actitud, el discurso, los aliados, el estilo, la práctica de quien está haciendo una revolución, de quien está haciendo gestión. Y Zapata pasa de la gestión a la revolución, la primera gran transición. Y era un gestor, no es un hombre que de pronto decide porque leyó libros o porque le tiraron rollo que va a ser una revolución. Y era un gestor. Y se da cuenta de que la gestión como Capulel que no le servía de nada, que al pueblo no le ayudaba para nada. Como revolucionario maderista, Zapata tiene éxitos militares. No había sido militar, bueno, había sido militar, pero no había sido militar en batallas, en activo. Toman Cuernavaca, toman Cuautla, toman prácticamente todo el estado de Morelos, golpean fuertemente a los federales, hasta que finalmente Porfirio Díaz decide salir por piernas, se sube al Ipiranga, se va a Europa y la revolución maderista, finalmente ha triunfado. Y Madero, después de un proceso electoral, llega a la presidencia de la República. Y Zapata y los morelenses y todos aquellos que habían sido maderistas piensan que ya se van a resolver, cuando menos sus problemas más urgentes, que eran los problemas de la tierra. Porque el Plan de San Luis prometía que aquellos que les habían sido usurpadas sus tierras de manera irregular, de manera ilegal por los tribunales, se les iban a devolver estas mismas tierras. Zapata invita a Madero para que vaya a Morelos, tiene 2 o 3 entrevistas con él, no le cae bien, no le parece, no le da confianza, lo ve acompañado por un militar, no tenía mal olfato Emiliano Zapata, ese militar era Victoriano Huerta, que después lo traicionaría, y Zapata empieza a alejarse paulatinamente de Madero, se da cuenta de que Madero no piensa cumplir, se da cuenta de que Madero finalmente es un terrateniente más, un terrateniente del norte, que el Plan de San Luis no los va a sacar de sus problemas, y finalmente rompe con Madero. Y es otro viraje, es otra decisión, y una decisión terrible, no es cualquier cosa. Es de ser un cuerpo maderista más, un adherente al Plan San Luis, un grupo militar armado de Morelos que trataba de acompañar a Madero en un proyecto revolucionario cuya plataforma era el Plan de San Luis y cuyo dirigente era Francisco I. Madero, a encabezar su propia revolución, a hacer una revolución por cuenta propia, no es cualquier cosa, porque no era una revolución en Morelos, era una revolución en todo el país, de lo que se trataba era de eso, de encabezar, a diferencia de lo que había hecho Morelos, una verdadera revolución a escala nacional. Y eso significa cambiar de discurso, eso significa cambiar de prácticas, eso significa cambiar de estrategia, eso significa cambiar de aliados, lo cual es muy importante. Por ejemplo, Zapata busca la alianza con Pascual Orozco, una fuerza norteña que se había distanciado de Madero. Pascual Orozco le parece que puede ser un aliado y sería interesante ver una alianza entre el norte y el sur. Resulta que
Victoriano Huerta da el golpe de Estado que sabemos, asesinan a Madero, Victoriano Huerta se vuelve el presidente usurpador y los orozquistas ceden ante Victoriano Huerta, de modo que la alianza con el orozquismo no prospera. Alianza con el villismo, dirían ustedes, pues no, Villa era maderista en ese momento. Zapata no podía jalar con Villa, Villa había seguido, de hecho Villa siguió a Madero hasta su muerte y lloró a Madero. Entonces Villa no era un aliado posible. Encontraron un aliado interesante, un aliado que algunos dirían que era un extraño aliado para un movimiento campesino casi iletrado como era el de Morelos, y este es el caso de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, es decir, de los conocidos como magonistas. Ricardo Enrique Flores Magón, Liberado Rivera, Praxedes Guerrero, todo ese grupo de activistas políticos que habían tenido que ir al exilio, que estaban tratando de organizar todavía un partido desde fines del siglo XIX, lo habían venido haciendo. Ellos tienen que salir al exilio en 1904, publicaban un periódico, Regeneración, y no eran ya para entonces una fuerza muy importante. 2 intentos insurreccionales previos a 1910 habían fracasado, estaban muy golpeados, estaban perseguidos, no solo por el gobierno de Díaz, sino también por el gobierno estadounidense. De hecho, eran una fuerza militarmente hablando nula, los magonistas, estoy hablando de 1911, 1912. Sin embargo, los magonistas eran una fuerza ideológica importante. El discurso de los magonistas era un discurso importante para Zapata. ¿Por qué aliarse con unos señores que estaban del otro lado de la raya en Estados Unidos, que publicaban un periódico cuando Zapata ni siquiera leía mucho, que digamos? Entre otras cosas, porque el manifiesto de 1911 del zapatismo, del magonismo, un manifiesto que ellos publican con motivo de un intento insurreccional de tomar Baja California, cruzan la frontera, dan una serie de batallas y finalmente son derrotados. Pero el manifiesto que publican, el manifiesto de 1911, que es un manifiesto anarquista, radical, completamente radical, contrario al gobierno por la expropiación no solo de las tierras, sino de las fábricas, ese manifiesto, entre otras cosas, está firmado con un lema: tierra y libertad. La bandera con los que los magonistas entran en Baja California es tierra y libertad. La bandera que ponen en los lugares que controlan es roja y negra y dice tierra y libertad. Tierra y libertad no es una consigna zapatista, tierra y libertad es una consigna magonista. Los zapatistas la tomaron de los magonistas a partir de 1911 y de ahí para adelante. Y los zapatistas establecen una relación muy respetuosa, una relación muy intensa, aunque no muy activa, porque estaban a miles de kilómetros de distancia, entre el magonismo en el exilio y bastante desperdigado por el resto del país, y las fuerzas que estaban en Morelos. Estos son los aliados. Pero lo más importante, si uno quiere hacer una revolución, pues, y Zapata de pronto decidió que había que hacer una revolución y no la caricatura de Madero, es que se necesita una plataforma, un programa, un proyecto de país. Y entonces, a pesar de que Zapata era un hombre que no leía ni escribía demasiado, si es que había llegado a aprender, no es seguro que tal cosa fuera así, pues decide que hay que escribir un plan, un proyecto de país, y escriben junto con compañeros que lógicamente lo apoyan, un maestro rural en particular, el Plan de Ayala. Espero que todos ustedes sepan el Plan de Ayala y algunos quizás habrán tenido oportunidad de leerlo. Es una reivindicación campesina para el país entero, no para Morelos, para todo el país, en la medida en que en todo el país, de una o de otra forma, con una u otra modalidad, se vivía la contradicción pueblos, haciendas, como se vivía en Morelos. El Plan de Ayala, las alianzas con el magonismo, la búsqueda de alianzas que no fructifican con el orozquismo, posteriormente y ya más adelante, una alianza que sí fructifica con el villismo, una vez que ya Madero ha sido asesinado y se está luchando conjuntamente contra Victoriano Huerta, y esa es toda la tercera fase del activismo político de Zapata. Y vamos llegando a la cuarta y última fase de su trayectoria, o penúltima, si es que consideramos que los años de decadencia y muerte son una etapa más. Porque a partir de estas alianzas, a partir de la convergencia de una serie de fuerzas, el villismo por una parte, pero también las fuerzas que después serían claramente carrancistas, y el zapatismo, muy extendido, no únicamente en Morelos, sino con fuerzas en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Tlaxcala, en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, todas estas fuerzas convergentes en contra de Victoriano Huerta, finalmente ya habían logrado la huida, la caída del gobierno de Díaz,
ahora logran la renuncia de Victoriano Huerta y de hecho el poder prácticamente a nivel nacional. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo y hay una convención, la Convención de Aguascalientes, que no les voy a contar. Ahí el zapatismo que participa después de ponerse los moños porque no querían ir a esa encerrona, pero participan con una condición de que se discute el plan de Ayala. Y ahí se discute ciertamente el plan de Ayala y las ideas zapatistas, y si el plan de Ayala se imponen en la convención, de modo que el plan de Ayala se vuelve un proyecto nacional. A lo que voy es a que el zapatismo y la revolución campesina, combinada con los norteños, con Obregón, combinada con las fuerzas que después serán los constitucionalistas de Carranza, tienen el control sobre los territorios del país. Y llegamos a la etapa por la que yo empecé, 1914, 1915, principios de 1916, el zapatismo gobierna Morelos. No es el gobierno formal, pero el zapatismo gobierna Morelos. Y aquí Zapata pasa de ser un gestor de su pueblo, de Anenecuitlo, a ser un gestor de todo Morelos, pero de ahí a ser un revolucionario maderista, pero de ahí a ser un revolucionario por cuenta propia, en una revolución propiamente campesina, a ser, diríamos, la fuerza gobernante en un estado de la República. No en el país entero, pero sí en un estado de la República. Y a través de Palafox y a través de otros cuadros zapatistas que estaban en la convención, de alguna manera, a influir en la política de todo el país. Pero Zapata, y es muy sabido, no se sentía con capacidad ni con interés de tratar de gobernar la República toda. Es anécdota famosa y no falsa que si Villa se sentó en Palacio Nacional, en la silla presidencial, Zapata se sentó al ladito y con bastante desconfianza. Él se quería salir de ahí, es otra anécdota. Si estuviera Paco Taibo la contaría muy sabrosamente porque era bueno para eso. Yo no soy bueno, pero Zapata decía que no le gustaba venir a la Ciudad de México porque él cuando se subía a la banqueta se mareaba. Y bueno, no sé, se mareaba, y no sé si había banquetas, pero de todos modos es una buena anécdota. Zapata dice, no voy a gobernar el país, pero voy a gobernar Morelos. Y la primera tarea es hacer justicia en Morelos. La primera tarea de un gobierno revolucionario, de un gobierno que en este caso accede al poder por la vía de las armas, es hacer justicia. Y veamos un poquito la película. Morelos era, voy a repetir una frase, que no por hecha es menos certera, era pueblos contra haciendas. Era campesinos, menos pueblos, campesinos indígenas en muchos casos, o mestizos, pero campesinos en sus pueblos, y terratenientes hacendados en las haciendas, en las fincas, terratenientes contra campesinos. Pero el sustento de estos campesinos era la milpa, eran los cultivos de autoconsumo, eran estas siembras de maíz, frijol, calabaza, chayote, picante, habas, ¿cuánto hay? Cultivos para comer, pequeños cultivos para comer. Y el sustento de las haciendas y de los terratenientes era la caña, plantaciones homogéneas, monocultivos para un procesamiento agroindustrial. Producir para comer, producir para la agroindustria, vivir en un pueblo como comunidad, ser dueños de una hacienda, ser campesinos, ser latifundistas. Esta era una contradicción, si quieren ustedes, una contradicción de clase, una contradicción social, una contradicción insalvable, porque les decía yo hace un rato, las haciendas conforme fueron creciendo se fueron expandiendo. Fueron creciendo también sus cañaverales y estos cañaverales barrían con las milpas, eran milpas contra cañaverales, era la milpa cediéndole el paso al cañaveral, era el monocultivo cediéndole, comiéndose al policultivo. Y diríamos, bueno, era una batalla por la tierra, era una lucha por la tierra, era una defensa del territorio, como decimos ahora. Sí, pero el problema es que los ingenios para procesar la caña necesitan agua, aún a la fecha. El agua es un insumo absolutamente indispensable en el procesamiento de la caña, en grandes cantidades. Obviamente no se consume esa agua, pero sí se llena de nutrientes y esto se regresa al río y esto significa que el río ya no tiene las condiciones para sostener la vida animal o la vida vegetal del entorno. Es decir, pues, contaminan las aguas de los ríos. Los ingenios devolvían a los ríos las aguas contaminadas, de modo que no solo les quitaban la tierra, también les quitaban el agua, ya van dos. Pero ¿con qué funcionaban los ingenios en aquella época? Pues funcionaban con leña, las calderas se calentaban con leña de los bosques. Por lo tanto, los ingenios también cortaban los árboles de los bosques de Morelos. Con esto alimentaban las calderas con que procesaban la caña.
Por lo tanto, les quitaban las tierras, les quitaban las aguas y les quitaban los bosques, es decir, les quitaban la vida. Si además agregamos que los trabajadores, a veces expropiados de sus tierras para ganarse la vida, tenían que ir a cortar caña, también les quitaban sus energías vitales, explotados cortadores de caña. Si ustedes han visto aún hoy cortadores de caña, son negros, y no son negros de origen, no son negros de raza, son negros porque son tiznados. Para meterse a cortar caña hay que quemar primero el cañaveral. Bueno, los tiznados del cañaveral, estos eran los antes campesinos milperos de Morelos, porque las fincas se los habían comido. Si quieren usar una expresión que hoy está de moda, los megaproyectos del porfiriato en Morelos, los megaproyectos porfiristas de Morelos, eran las haciendas cañero-azucareras. Y lo primero que hizo Zapata en cuanto dijo, bueno, de momento y aquí gobernamos nosotros, es cumplir el plan de Ayala y devolverles la tierra a los campesinos, quitarles a las haciendas las tierras que les habían usurpado y entregarles esas tierras. Aguanta. No es teléfono, señor. Préstame el micrófono. ¿Por qué? Préstamelo. Préstame el micrófono. Usted no tiene por qué hablar de la política de México porque usted es un extranjero. Deje de hablar de México. Usted no tiene derecho. Es un extranjero. Lárguese a su país. Lárguese con los pinches gringos. Aquí no lo queremos. Muy bien. Déjenlo, tranquilos. No pasa nada. Entonces, en todo caso, tiene razón el señor. En el fondo me está confundiendo, pero bueno, yo no tengo la culpa de parecer gringo. Por fortuna no lo soy y vamos a poder terminar esta historia con bien. Decía yo, era una lucha contra los megaproyectos, era una lucha por la vida. Megaproyectos de muerte y una lucha por la vida que se expresaba en la milpa, en los pueblos y en los campesinos. Había que resolver ese conflicto y la primera tarea era repartir, o más bien devolver las tierras a los pueblos a las que les habían sido usurpadas. Y esto es lo que hace Emiliano Zapata. Esto es lo que hacen durante meses los zapatistas. A esto les ayudan los agrónomos que venían de la Escuela de Agronomía, cuya anécdota les conté hace unos minutos. Pero ¿cuál es la segunda tarea que emprende el gobierno zapatista en Morelos? La segunda tarea. La primera es hacer justicia agraria, devolverle las tierras a los pueblos. La segunda tarea, ¿cuál creen ustedes que es? No les voy a regalar nada, el libro se los van a dar aunque no sepan. Pero la segunda tarea, bueno, ahora sí va a venir el señor y va a correr. La segunda tarea es reactivar los ingenios. Les repito por si alguien no oyó. La segunda tarea es reactivar los ingenios de Morelos. La segunda tarea es proponerle a los campesinos de que además de sus milpas para comer, siembren caña. Y tratar de echar a andar esos ingenios que cuando habían sido tomados por las fuerzas zapatistas, habían sido desmantelados, y no es que habían sido quemados, las piezas se habían utilizado para cualquier otra cosa. Es decir, estaban sin funcionar desde hacía 2, 3, 4, 5 años. 5 años de revolución llevaban ya para 1915, 4 años de revolución en Morelos. Y lo segundo que plantea Zapata, señores, necesitamos echar a andar los ingenios. Uno diría, pero compañeros, si son los megaproyectos, o sea, por favor. Sí, mire, lo que pasa es que ahora nosotros gobernamos en Morelos y no podemos gobernar el Estado y ni siquiera podemos hacer la guerra sin dinero, y no hay dinero. Y la milpa da para comer, pero no da dinero, eso no se vende. No tenemos ninguna actividad económica que genere ingresos en Morelos, y necesitamos ingresos. Ingresos para los servicios, ingresos para pagarle a las viudas y a los huérfanos de una revolución prolongada y sangrienta. No hay dinero, necesitamos dinero, y el dinero se produce o se genera o se obtiene vendiendo algo, y lo único que producimos aquí en Morelos de manera significativa es arroz, por un lado, y sobre todo azúcar y alcohol. Y el azúcar y el alcohol tienen mercado. Por lo tanto, necesitamos reactivar la industria cañero-azucarera de Morelos. Y para reactivar la industria cañero-azucarera de Morelos necesitamos, por un lado, volver a sembrar caña, porque se habían destruido los cañaverales, y por otro lado, echar a andar los ingenios. No 1, no 2, no 3. Zapata echa a andar 8 ingenios. Había como 12 o 15 ingenios en Morelos.
La mitad de los ingenios los echan a andar otra vez. No al 100% porque no había la capacidad para ello, porque no había caña suficiente, porque no había piezas, porque no había herramienta, pero echan a andar 8 ingenios. Estamos hablando de los grandes. Zacatepec, que era el mayor en esa época, no el Emiliano Zapata de ahora que lo levanta Cárdenas, sino el viejo ingenio de Zacatepec, Temisco, el hospital, el puente, Santa Clara y 3 o 4 más. Echa a andar todos los ingenios que puede y no pone al frente a tecnócratas o administradores, pone al frente a Eufemio Zapata, al frente de un ingenio no sé cuál, a su hermano mayor pues, pone al frente a Genovevo de la O, pone al frente a Amador Salazar, los generales más importantes de la revolución, los pone a administrar uno de esos megaproyectos del porfiriato, uno de esos megaproyectos porfiristas que ahora ya no se llaman como se llamaban entonces, ahora les llaman fábricas nacionales de azúcar. Durante 14 se reactivan, durante 15 se reactivan, y la primera zafra, una zafra revolucionaria, así le llaman ellos, es de 1916, la primera zafra revolucionaria. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en primer lugar sirve para generar ingresos para la revolución. Y la revolución no avanzaba sin ingresos, no. Había que comprar simplemente balas. Hay toda una serie de anécdotas interesantes de cómo le hacían. Les cuento esto nomás para que se distraigan de la mala noticia de que reactivó los megaproyectos. Cuando llegan a la Ciudad de México, se tiene que retirar de la Ciudad de México, ya la habían tomado, se van por lo que era la calzada de Tlalpan, donde pasaba el tranvía, y se van llevando el cable del tranvía. Lo desprenden, lo enrollan y se lo llevan. Se lo están robando para sabotear las comunicaciones. No, lo que pasa es que era cobre. Y esos pedacitos de cobre cortados tenían el diámetro necesario para ajustarlos y producir parque. No tenían parque. Entonces, los ingenios se echan a andar para producir ingresos. Segundo, se echan a andar para generar empleo. A pesar de la reactivación de las milpas, a pesar de la reactivación de la economía familiar, cualquiera que haya trabajado en el campo sabe que uno no trabaja en la milpa todo el año, que uno trabaja un rato en la milpa, trabaja dándole de beber a los animales, cuidando la huerta, arreglando la casa, yendo a hacer leña, pero la milpa no es una demanda laboral completa, no genera ingresos para todo el año y no genera ingresos monetarios. La gente necesitaba el empleo del cañaveral, necesitaba el corte de caña, y hubo empleo para cortadores de caña. Y lo tercero, que a veces a uno se le olvida, es que en Morelos había pequeños y medianos productores de caña, no nada más eran los cañeros terratenientes, sino también pequeños y medianos productores de caña que se habían quedado sin destino para su cosecha cañera. El hecho es que echa a andar estos megaproyectos, y los echa a andar en una muestra clara de flexibilidad política. No les digo que por ahí Zapata decía también, necesitamos la iniciativa privada porque es muy importante para desarrollar actividad económica, porque les va a dar pena, pero de qué hay que decía eso en ciertos espacios y ciertos auditorios. Lo que quiero decir con esto es, veamos en la trayectoria de un personaje, en este caso Emiliano Zapata, podíamos pensar en Francisco Villa para hablar de líderes campesinos, el uno ranchero, el otro comunitario. Trayectorias no lineales. Villa no es una línea recta en su vida, quizás comete errores, no muchos, y finalmente termina su vida fiel a sus principios, a sus valores y a sus objetivos y a sus compromisos. Y Zapata, en una vida que tampoco es lineal, llega a su muerte, a su crimen, en los dos casos son asesinados, sin haber traicionado sus principios, sin haber traicionado sus valores, sin haber traicionado sus objetivos y sin haber incumplido sus compromisos. Cumplir los compromisos, mantenerse en los principios, seguir sosteniendo los valores y tener presentes siempre los objetivos es la firmeza de un dirigente político. Ser flexible es la habilidad que se le demanda a un político profesional. Un político profesional rígido e inflexible no cumple con sus metas, con sus objetivos, con sus principios y sus compromisos, simplemente se estrella contra la pared. Villa, Zapata, todos los grandes dirigentes políticos de México y del mundo han sido capaces de manejar su vida, manejar la política como un tecorral, con las líneas sinuosas de la serpiente, con las líneas curvas del río y sus meandros, con las líneas quebradas del tecorral.
La vida es un tecorral, la política es un tecorral, hay que saber hacer la política como un tecorral y esto es algo que nos enseña, creo, Emiliano Zapata. Y ahora sí, tienen ustedes 15 minutos para saltarme al cuello. Gracias. Tenemos un micrófono aquí, les pedimos, por favor, los que quieran preguntar, que se acerquen al... Bueno, felicitar al maestro Bartra por esta cátedra que nos ha dado sobre la obra de mi general Emiliano Zapata y preguntarle si nos puede comentar lo de una famosa carta que parece que le mandó Villa a Zapata planteándole un proyecto, el principio de un proyecto de alcance nacional de manera orgánica. Gracias. Se animan a que haya otra. No específicamente conozco la presunción de la carta, yo no conozco la carta, pero me queda claro que venciendo las resistencias y la desconfianza, porque no era una confianza dada y natural, ahora nos parece que era muy lógico que Villa y Zapata se acercaran, pero no era así. Repito, Villa había sido maderista cuando Zapata ya había roto. Zapata tenía un comportamiento muy localista, Villa en cambio tenía una visión de la revolución mucho más nacional y tenía un ejército capaz de moverse por todo el país, un ejército profesional. Zapata tenía un ejército que no se alejaba mucho de las comunidades, eran estilos muy distintos, ya no digamos anecdóticamente que lo primero que hace Zapata es invitarle un coñac y Villa le dice que no, que él no toma y están a punto de romper. Pero bueno, más allá de estas anécdotas y de distanciamientos, el hecho es que después del primer encuentro, que es el que fue público, Villa y Zapata se van, ahora sí que al oscurito. No era la casa de ningún funcionario de ninguna televisora, sino que se van al oscurito y se ponen a platicar. Y evidentemente el tema es un proyecto nacional, no podía ser otra cosa. No son dos visiones regionales, no es Chihuahua versus Morelos. Lo que están planteando es cuál es la situación política del país, cuáles son las correlaciones de fuerzas, cuáles son las fuerzas que pueden ser dominantes y bueno, si van a participar, si van a tomar juntos la Ciudad de México. Ya Zapata la había tomado, pero simbólicamente la vuelven a tomar para poder entrar con los ejércitos de Villa. Si el norte y el sur van a tomar juntos la Ciudad de México, si van a aceptar irse una convención, la convención de Aguascalientes es sobre la base de un proyecto nacional y de un proyecto integral. Que yo creo que era básicamente, porque Villa no lo tenía en ese momento, el proyecto agrario del Plan de Ayala. Zapata condiciona su alianza y su participación al Plan de Ayala, no a otra cosa. En el entendido que el Plan de Ayala no iba a funcionar igual en el norte, donde muchos campesinos son rancheros, más individualistas, que iba a funcionar en el sur, en una zona donde los campesinos son comuneros. ¿Hay un proyecto nacional? Sí, hay un proyecto nacional, no explícito que yo sepa, y lo más claro de ese proyecto nacional es la discusión de la Convención de Aguascalientes, en donde diría yo la corriente hegemónica dominante es la del zapatismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dos. Buenas tardes. Ya dijo algo al respecto, pero se ha circunscrito al movimiento zapatista de ser localista, regional y no trascender, no solamente territorialmente, sino de manera de tener un proyecto de Estado-Nación. Esa sería mi pregunta, ¿cuál sería si lo hubiera? Y en segundo lugar, ¿qué diferencias o cercanías o qué principios o valores sustenta el nuevo movimiento zapatista EZLN acerca de los principios básicos de Zapata? Gracias. Maestro Bartra, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, después de este centenario al que llegamos, la palabra por ahí dice, ¿Zapata vive? Es la pregunta, porque muchos jóvenes actuales, y es la pregunta que a veces me hago,
¿sabrán del zapatismo? Esa es la pregunta. Van en orden, vamos a empezar por la segunda, que es, diríamos que más fácil, o relativamente más fácil. Estaba yo buscando a mi alrededor una camiseta con un emblema zapatista. Pues no la encontré en este momento, pero no dudo que las haya. Yo creo que los jóvenes, y yo tengo trato con jóvenes, soy maestro de enseñanza superior en este caso, no hay ninguno que no tenga información sobre el zapatismo, me refiero al zapatismo histórico, al zapatismo de Morelos, y el problema de si vive o no vive no es un problema de Zapata, es un problema de nosotros. Yo lo que traté de mostrar hoy, a ver, pues soy claro y estoy adentrándome un poquito en la segunda pregunta que fue la primera, la segunda que voy a contestar. Hay una visión que es muy estereotipada del zapatismo, ¿no? Es una imagen como una imagen fija, no como la estatua, como el monumento a Zapata, el Zapata marmóreo, el Zapata que solo repite 2 o 3 frases, que dice yo soy inamovible, soy un hombre de principios, nunca claudicaré, soy inflexible. Yo traté de decirles que a Zapata hay que volverlo a leer, hay que ver qué hizo realmente Zapata y cómo Zapata era un hombre flexible, era un hombre que sabía ajustarse a las coyunturas. Esto significa que Zapata vive, que no es simplemente un recitado de ciertas frases, ¿no? Tierra y libertad, que por cierto ni siquiera es una consigna de Emiliano Zapata de los zapatistas, sino de los magonistas que después los zapatistas adoptaron. Yo creo que Zapata vive siempre y cuando nosotros seamos capaces de descubrir algo nuevo en la persona y en la trayectoria de Emiliano Zapata. Si siempre descubrimos lo mismo, si solo repetimos lo mismo, Zapata está muerto. Yo creo que Zapata tiene mucho que decirnos porque es una trayectoria compleja, es una trayectoria que hay que saber leer y hay que saber interpretar. Y la otra pregunta, un proyecto nacional. Se ha dicho insistentemente que lo que será después el carrancismo, y particularmente el grupo de Sonora, obviamente Carranza, pero sobre todo Obregón y el grupo de Sonora, pudieron imponerse sobre las fuerzas revolucionarias que en un momento dado eran mayoritarias y hegemónicas, tan así que fueron ellos, Zapata, Villa, quienes toman la capital de la República, los que tenían la sartén por el mango, los que dominaban el país. ¿Cómo es posible que se hayan impuesto un grupo que en ese momento era un grupo más débil, más frágil, con menos base social, como era el carrancismo, como eran los sonorenses después? Y la respuesta es que tenían un proyecto de país, tenían un proyecto nacional. Eran políticos claros de que lo que ellos querían era el control del gobierno central para operar un proyecto nacional. Sustituir a Francisco Villa en un proyecto de nación que si tenía que ser autoritario, sería autoritario. Y lo fue. Finalmente, durante los años 20 se vio claro que tanto Obregón, bueno, Carranza no duró demasiado en una ruptura interna, pero Obregón o Calles establecieron una nueva dictadura, una dictadura modernizadora del estilo de Porfirio Díaz, pero con proyectos un poco diferentes. Sin duda tenían una garra, una agresividad política de la que no disponía Zapata ni tampoco Villa, a pesar de la visión más nacional que tenía Villa. Podríamos decir que es una limitación. Yo no creo que sea una limitación, es una particularidad. El problema es que el dirigente social que responde a la perspectiva, a la visión histórica, a la utopía, si queremos usar esa palabra, de sociedades campesinas, difícilmente construye un proyecto nacional, un proyecto de gobierno nacional. Construye quizás un proyecto de regiones, un proyecto de comunidades autonómicas, coordinadas federalmente, coordinadas con las de otras regiones, pero un país centralizado no está en su imaginario, no está en su experiencia vital. ¿Sí me explico? No quiero decir con esto que los intelectuales que andaban con Zapata no tuvieran un proyecto de país, pero Zapata, que era mucho más expresivo de lo que eran sus comunidades, no tenía un proyecto de país que él sintiera que embonaba con sus comunidades. No sé si me estoy explicando. Cuando Zapata entra a la Ciudad de México y se topa en la zona del sur de la ciudad con comunidades náhuatl, lo que hace Zapata es no aprender náhuatl, nunca lo aprendió, pero sí traducir sus discursos al náhuatl. Es decir, lo que él tenía que decirle al pueblo lo decía de la manera en que el pueblo lo entendía, en la lengua en que el pueblo hablaba. Haberles planteado un gobierno nacional del modo en que lo estaban concibiendo Carranza u Obregón hubiera sido un discurso que los pueblos de Morelos no hubieran podido entender, pienso yo.
Es decir, la utopía campesina no es un Estado-nación. Y es una limitación, no una virtud, yo no sé, pero no es, sí se entiende. No ha habido un Estado-nación campesino, no ha habido un imperio campesino, no ha habido un modo de producción campesino. Los campesinos son esos, son locales, no son familias, son comunidades, son regiones, y hay intercambios, y hay trueques, y hay relaciones orgánicas, pero cuando empiezan a extenderse se vuelven imperiales, como los aztecas. Sí me estoy explicando. El Calpulli tiene una visión local. Y bueno, no tuvo una visión nacional Zapata, pues si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera traicionado a sus propias bases comunitarias. A lo mejor sí se requiere un proyecto nacional para una transformación radical de todo un país, que no era la que tenía el zapatismo. Se pudo haber construido en la convención, no estuvieron a la altura del reto. La convención sí tenía los políticos y los intelectuales como para plantear un proyecto nacional. No lo lograron, su gobierno duró muy poco. Por ahí va mi preocupación, no tengo respuestas, pero sí, ciertamente, Zapata, el símbolo de Zapata que se sienta de ladito y como que no está cómodo, es muy expresivo de la ausencia de un proyecto nacional, no de la ausencia de un proyecto regional. Zapata entendía lo que era gobernar Morelos, entendía que para gobernar Morelos, por ejemplo, había que conseguir recursos para compensar los daños de la guerra. Él estaba muy preocupado porque sus compañeros eran los que habían muerto, por darle un apoyo a las viudas y a los huérfanos. Nos puede parecer un asunto menor, no era un asunto menor, eran 4 años de guerra terrible, las familias con los padres, los hermanos mayores muertos eran numerosísimas, apoyar a esas familias era vital, eso era una visión de gobierno. Echar a andar una actividad industrial para darle ingresos y sostener la revolución era una visión de gobierno. Establecer alianzas con otras regiones y establecer intercambios era una visión de gobierno. No era una visión nacional de gobierno, pero sí era una visión regional de gobierno. Por ahí va, o cuando menos así lo veo yo. ¿Alguien más? Sales. Bueno, yo lo que creo es que en realidad es interesante como analizar ese asunto histórico del zapatismo, pero también hay que hacerlo a la luz de los acontecimientos actuales, ¿no? Hace un par de días se conmemoró el asesinato de Zapata y surgió un debate en redes sociales y en algunos periódicos respecto a que alguno de sus familiares, un nieto me parece, polemizó con el gobierno de Andrés Manuel, que estaba de alguna manera traicionando sus acuerdos con algunas comunidades, ¿no? Con este asunto del Tren Maya, la presa la termoeléctrica en Huesca, hay muchos proyectos que están como avanzando. Y pues mi pregunta es, más bien una pregunta es como que nos vierta su opinión acerca del asunto, en el sentido de que yo lo que creo es que la revolución e incluso los gobiernos que siguieron después, pues tienen una deuda por pagar a los campesinos, y siendo más concreto, no creo que la categoría de campesino encaje en todo lo que son los pueblos originarios de México, ¿no? Y también en el sentido en el que pues algunos compañeros que somos críticos del gobierno de Andrés, que nosotros votamos por él y por parte de alguno de sus programas, pues no nos agradan algunos de sus elementos que tenemos en su gabinete, ¿no? Como en su momento lo hizo pues Zapata, ¿no? Zapata en algún momento apoyó a Madero y cuando la diferencia fue irreconciliable, pues Madero tuvo que levantarse en armas contra Zapata y viceversa, ¿no? No, digo Zapata contra Madero, ¿no? O sea, perdón, disculpa, pero más bien es qué papel o por dónde debe ir el debate de la izquierda respecto a estos asuntos, ¿no? Sí. A ver, la lección que yo traté de transmitirles a ustedes es que cuando cambian las circunstancias, cuando se modifica la coyuntura, hay que volver a repensar las cosas. Que uno no puede seguir repitiendo las mismas frases, repitiendo las mismas fórmulas y marchando de la misma manera cuando cambian las circunstancias. Esto no quiere decir que uno tire a la basura los principios, los valores, las formas de organización y los objetivos y traicione a su causa. Eso no se puede hacer. Ese político es un traidor, ese no es un político. Pero el político que no reflexiona sobre la coyuntura en la que está viviendo tampoco lo es. Creo que nuestra tarea es, últimamente es la expresión que más se repite y ya no existe en esos teléfonos, necesitamos que nos caiga el 20. Iba a decir que nos metan la tarjeta, pero suena muy feo. Entonces, que nos caiga el 20. Es decir, han cambiado las cosas, para bien, para mal, quién sabe, no sabemos. Hay que ver hacia adelante, hay que ver cuál es. Pero hay que pensar cuál es nuestra tarea hoy, cuál es la crítica que hoy nos corresponde hacer
no menos fuerte, no menos enérgica, pero diferente. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Entonces hacemos un diagnóstico, todo está igual, porque yo estoy igual, y como yo estoy igual, y yo no puedo cambiar, y no soy capaz de cambiar, tengo que decretar que todo está igual para que yo pueda seguir repitiendo mis fórmulas. Entonces lo que tenemos es políticos críticos, acartonados, que repiten la misma fórmula. Tenemos que procurar que nos caiga el 20. Y esto significa analizar una nueva coyuntura. El ejemplo de Zapata era estrictamente este. Zapata había combatido ese monstruo que eran los ingenios humeantes, enormes, construcciones ajenas al perfil de Morelos, ¿no? Quienes hayan visto todavía hoy un ingenio, sus chimeneas, sus chamucos, echa humo, desprende fuego, huele mal, contamina. Eran los monstruos a los que había que combatir, había que llegar al ingenio y quemarlos si era posible. Cuando Zapata dice, bueno, ahora nosotros gobernamos, vuelve a plantearse el tema. ¿Qué son ahora los ingenios? Ve los ingenios con otros ojos, a esto me refiero. ¿El ingenio contaminaba? Sí, claro que contaminaba, no deja de contaminar, si no es magia. ¿El ingenio utilizaba madera? Claro que la utilizaba, ¿de qué otra manera? Necesitaba utilizar combustible. ¿El ingenio requería cortadores de caña? Sí, requería cortadores de caña, no había otra manera de cortar la caña en ese momento y no la sigue habiendo, las cortadoras mecánicas no funcionan. Pero el ingenio tenía un sentido diferente dentro de un proyecto nacional, eso es todo. Si no admitimos eso, no hay discusión. Entonces puedes decir, no, los daños que ocasionan los ingenios son mayores que las ventajas, órale. Pero hay que evaluar de nuevo las cosas, no podemos no evaluar de nuevo las cosas, esto es todo. En este caso, el caso de Huesca, pues, del que tú estás hablando, hace 5 años, hace 7 años, 8 años, nos enteramos de que había un proyecto, un megaproyecto, una termoeléctrica que iba a estar en Huesca y una tubería, un gasoducto que iba a cruzar 3 entidades federativas, Puebla, Tlaxcala y parte de Morelos, para conducir el combustible, y una tubería hídrica que iba a llevar el agua del río Cuautla a la refrigeración de la termoeléctrica. Que esto no se consultó, que el diseño del trayecto del gasoducto no se reflexionó con seriedad porque es una zona de riesgo volcánico, y que la contaminación del agua, que afectaría quizás a 6,000 campesinos que están en las orillas del río Cuautla, no se tomó en cuenta. Y por lo tanto estábamos en contra. Yo salí a mentar madres contra el proyecto y otros megaproyectos, pues eran nuestros enemigos y lo siguen siendo, así como están pensados y diseñados. Y era una lucha en la que participaba el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que es el de Morelos, Tlaxcala y Puebla, no el de Atenco, que es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y nada más. Bien, en eso estábamos. En una de estas, López Obrador pasa por ahí hace como 5 años, 4 años y pico, 5, y dice, estoy en contra. Naturalmente, todos estamos en contra. Pasan 5 años. ¿Qué sucede en esos 5 años? Se termina de construir la termoeléctrica. Esa termoeléctrica está terminada, acabada de todo a todo, ya se ensayó. Se termina de construir el gasoducto está terminado de todo a todo. Se termina de construir el tubo que construye las aguas para refrigerar, le faltan 100 metros. Y todo esto costó 23,000 millones de pesos. Le costó al pueblo mexicano 23,000 millones de pesos. Esa termoeléctrica es de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad está comprando electricidad a las empresas privadas, tiene la obligación de hacerlo, y está pagando esta electricidad al precio que ellas quieren, es decir, les está subsidiando. No tenemos soberanía energética y no tenemos soberanía en la energía eléctrica. Y dice López Obrador, bueno, a estas alturas, y dado que esto ya se terminó, pues yo pienso que hay que echarlo a andar. Es sensato, a lo mejor está equivocado, pero no es un traidor. Esa es mi única inquietud. No podemos decir, si alguien dice, oigan, midan las circunstancias, ¿qué más? El agua. No, pues es un problema que el agua vaya a contaminar el río, pero se puede resolver. Yo no sé cómo se resuelve, pero vamos a traer a un comité técnico, y viene un comité técnico de la UNESCO, ya llegó, ya estuvo ahí, hizo una revisión, hizo un diagnóstico sobre cómo las aguas pueden ser utilizadas, a pesar de que se usen para enfriar una termoeléctrica, no necesariamente contaminan los ríos. En pocas palabras, se busca una solución negociada, dado que cambiaron las circunstancias. Yo siento que otros compañeros siguen recitando lo mismo que yo recitaba hace 4, 5, 2, 3 años,
sin analizar que han cambiado las circunstancias. Y por lo tanto decretan que se trata de un enemigo, que es un gobierno idéntico a los liberales, y lo que es peor, perdón compañeros, pero eso sí es grave, le declaran la guerra y dicen que esa guerra ya tiene un primer muerto. Y yo creo que ustedes y yo, lo último que queremos en la vida es otra guerra. Entonces, si esto no es una guerra, vamos bajándole, no vamos amarrando cuchillos y vamos analizando. A lo mejor Andrés Manuel está equivocado y los daños son demasiado grandes y no hay que hacerla. A lo mejor se puede hacer y hay que buscarle remedio, pero en todo caso hay que reflexionar. No podemos declarar una guerra ni unos ni otros. ¿Qué pasó, pues? Pues no, porque… Órale, pues, que siga. Que siga. ¿Vienes? ¿Qué es lo que viene, no? 500 años de… Sí. de la conquista de los españoles con nosotros, ¿no? Sí. 500 años viene, ¿no? Sí, así siguen. ¿A quién le mandó el levantamiento a López Obrador? ¿Qué es lo que está haciendo? Se supone que para que se acabaran esos 500 años. Eso. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Clarito. Siéntese, compañero. Gracias. De veras, gracias. ¿Alguien más? Estamos sobre el tiempo, Armando. Yo creo Sí. que una pregunta más Una y pregunta. terminamos. Ahí Dos, pueden venir acá, por favor. dos, rápidas. Y yo respondo rápido también. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Israel. Es obvia la similitud que tratas de plantear en el gobierno de aquel entonces con el actual. A tu juicio, ¿es más juarista o más zapatista nuestro gobierno? Esto. ¿Cómo podríamos mejorar la situación actual del campesinado mexicano y qué alianzas habría que hacer? ¿Qué alianzas habría que hacer? Híjole, más zapatista que juarista, más juarista que zapatista. Si lo vemos en términos del nacionalismo, en el sentido legítimo de nacionalismo, en el sentido que tuvo la defensa frente al imperio por parte de Juárez, el nuevo gobierno es un gobierno que tiene la obligación de recuperar el juarismo en términos de la defensa de la nación frente al imperio. Uno va a decir que, ay no, López Obrador no le contesta a Trump. No seamos ingenuos, responderle a Trump es decir que se meta por ahí donde saben el muro, y pues así no se hace política en un gobierno serio. Entonces no le va a responder, pero en cambio ha hecho dos cosas. Uno, está recibiendo con muchas dificultades a los miles y decenas de miles de migrantes que ya están cruzando la frontera del sur y que están llegando a la frontera del norte. No es fácil de manejar, pero se les reconocen sus derechos. Se está buscando que de algún modo sean recibidos en el país, se está buscando que esto sea de manera ordenada y sobre todo se está buscando que poco a poco y con el tiempo la presión por huir de sus patrias de Centroamérica disminuya. Esto es una política distinta completamente a la de Trump. Y la otra cuestión, que de verdad es como para pararse todos y aplaudir, la verticalidad con que el gobierno de México, distanciándose de la enorme mayoría de los gobiernos de Sudamérica y de Centroamérica, menos uno, Uruguay, se atrevió a votar en contra de lo que en la práctica es la intervención imperial en Venezuela. Pararse como fue antes el gobierno de México. El único que se opuso a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, y hoy el único, junto con Uruguay, en nuestra América, que estuvo en contra de la política que estaba imponiendo el imperio. Esto es juarista en cierto sentido. Y en el otro sentido, en el sentido de una política de recuperación, en una política de regeneración del país, es básicamente zapatista. Yo creo que hay una visión del nuevo gobierno, vamos a ver hasta dónde se cumple, que tiene que ver con la recuperación del campo y no solo de la ciudad, apostarle al campo y no solo a la ciudad, apostarle al sur y no solo al norte, apostarle a la agricultura y no solo a la industria. Y esto es zapatismo básicamente, no solo,
pero apostarle primordialmente. El sur tiene prioridad, los campesinos tienen prioridad, la agricultura tiene prioridad, la soberanía alimentaria tiene prioridad. Yo sería esencialmente zapatista. En cuanto a qué hay que hacer, no es una respuesta del final, cuando ya con el tiempo encima se nos hace, pero yo diría que lo que hay que hacer es escucharlos. Y me voy a permitir, porque si no van a creer que soy un peje zombie vulgar, y no soy un peje zombie vulgar, soy un amblover. No, no es cierto. Un chairo, pues. Y esto que es escuchar a los campesinos, de que el campo es una zona de desastre, de que la agricultura está desfondada, y de que tenemos una situación de dependencia alimentaria gravísima y de contaminación ambiental terrible y de migración de los campesinos, ya no a Estados Unidos, pero sí a las ciudades, es un diagnóstico correcto. ¿Qué se hace? Muchas cosas. Una de ellas es escuchar a los campesinos y ver qué les pasa, qué les falta, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que saben hacer, qué es lo que ellos piensan, y elaborar todo esto en forma de políticas públicas. Si uno cree que puede resolver los problemas de los campesinos sentándose a reflexionar y diciendo, ya sé, voy a sembrar 1 millón de hectáreas de arbolitos, no es que esté mal, pero eso no resuelve el problema, no estás escuchando a los campesinos. Y Andrés Manuel López Obrador cometió un error grave, se transmito en 3 minutos. Decidió que un proyecto de inversión de la Nestlé, la compañía que produce además de la leche en polvo el Nescafé, que una inversión de la Nestlé en Veracruz tenía que ser apoyada, respaldada, con lana, con recursos, con estímulos, porque esto iba a ayudar a nuestra producción cafetalera nacional. Y esto fue un gravísimo error. La producción de café mexicano, la producción de café de los campesinos, pequeños campesinos mexicanos, muchos de ellos indígenas, es un café de alta calidad. El café que utiliza la Nestlé es basura. El café que producen los campesinos es un café que tiene precio. El café de la Nestlé no tiene precio. Poner a los campesinos a alimentar a la Nestlé es un terrible error y los campesinos lo saben. Pero Andrés Manuel no lo sabía, pero el gobierno de Veracruz no lo sabía, Cuitláhuac no lo sabía, estuve en Veracruz, me cae que no lo sabían, porque no habían escuchado a los campesinos, que lo habían dicho muchas veces. Ahora que los escucharon, están empezando a corregir, vamos a ver si lo hacen. Ya no va a haber el apoyo que se pensaba, ya no va a haber la simpatía que se pensaba, es decir, no habían escuchado a los campesinos y se equivocaron. Creo que lo mejor que podemos hacer para cualquier sector social desprotegido es enterarnos de qué le pasa, es ver qué le aprieta, por dónde y cuáles son las ideas que tiene de cómo salir de la situación en la que se encuentra. Y después hay que meterle cráneo, y hay que meter técnicos, y hay que echar números y costo-beneficio, y cuánto va a costar, claro que sí, para eso es el gobierno, pero hay que escuchar a la gente. Cuando los gobiernos no lo hacen, se equivocan, y sí, Andrés Manuel López Obrador se equivocó con la Nestlé. Esperemos que corrija. Gracias. Supongo que todos los que tienen el libro van a querer que se los firme Armando, entonces les propongo una cosa.